Muy bien, en este video vamos a hablar sobre las propiedades molares parciales y cómo se aplica a la preparación de mezclas, especialmente con la propiedad molar parcial que es el volumen molar parcial. Entonces, en este caso, acá en esta figura tenemos una solución. Una solución, recordemos que es una mezcla homogénea en fase líquida. Y vamos a tener en este caso dos componentes que se encuentran de forma homogénea mezclados, A y B, A en color azul y B en color rojo. Y vamos a representar MI como una propiedad. Entonces esta va a ser una propiedad. Entonces, cuando se analizan las propiedades de las soluciones, si queremos analizar la propiedad de una solución, debemos tomar en cuenta el efecto de cada uno de los componentes, en este caso de A y de B. Entonces, cada uno va a representar un efecto, por así decirlo, una interacción con respecto a la propiedad total. En el caso de A va a ser la propiedad de A y en el caso de B va a ser la propiedad de B. Entonces, cuando tengamos una solución, vamos a tener una propiedad de una solución. Lo único que en este caso recordemos que debido a que no es una solución ideal, de forma general no podemos decir que la suma de las interacciones sean la propiedad de la solución. No podemos asegurar esto. Entonces, en este caso se puede hacer el ejemplo del volumen. Por ejemplo, si tenemos un volumen de A y un volumen de B, al momento de mezclarlos, el efecto de mezclado en la solución va a hacer que este sea mayor o este sea menor, según la interacción que tenga la partícula A con B. Entonces, hay algunas partículas que se atraen más y van a formar un volumen menor, pero van a haber algunas partículas que van a tener una menor interacción con B, por ejemplo, y van a provocar que el volumen sea un poco mayor a que si solo sumamos estos dos valores. Por ejemplo, si tenemos 10 y 10, no nos van a sumar 20. Puede ser mayor, puede ser menor. Eso va a depender eh, de la interacción que tenga cada una de las sustancias. Entonces el volumen de la solución no va a ser igual al volumen de A más al volumen de B. En algunos casos lo encontramos de forma general como si los tuviéramos puros, ¿verdad? Si sumamos los puros, los volúmenes de cada uno en forma pura, no podemos obtener ese volumen total, que es la otra forma de representarlo. Entonces, si observan acá, en este esquema, vamos a hacer que la propiedad de la solución de forma general, ya ustedes le pueden pasar a potencial químico, por ejemplo, o a volumen, va a ser, vamos a representar como el volumen de la solución que le corresponde a A más el volumen de la solución que le corresponde a B. Entonces, esto eh, es como una interacción real. Entonces, estas van a ser reales. Y esta, si se dan cuenta, es una forma extensiva, porque estamos diciendo que la sumatoria de las propiedades del efecto de A y el efecto de B va a ser el total. Entonces, para volverlo intensivo y trabajarlo de una forma analítica más sencilla, con variables que conozcamos, propiedades que conozcamos, vamos a realizar una transformación a intensiva. Entonces lo que hice acá es dividir entre los moles totales, que es lo mismo que decir volver intensiva una propiedad. En este caso vamos a hacerlo de ambos lados. Voy a borrar esto. Y aquí lo que se hizo es que se volvió intensivo. Se volvió una propiedad intensiva. Entonces esta ustedes la conocen. Es una propiedad molar. Entonces cada vez que tengamos una propiedad molar, por ejemplo,
les voy a hacer acá el ejemplo de la entalpía. Esta entalpía. Si dividimos entalpía entre moles, vamos a tener entalpía molar. De la forma también con entropía. Si dividimos entre moles, vamos a tener entropía molar. Entonces, en este caso, lo que hicimos acá es esta propiedad, convertirla a una propiedad intensiva, que en este caso va a ser molar. Sería esta propiedad molar. Y vamos a tener acá, esta ya sería una molar. Entonces, voy a borrar esto. Estas propiedades las podemos resolver de forma analítica. Entonces, estos moles totales van a representar un efecto en la fracción. Entonces, por ejemplo, para XA, para la composición de A, tendríamos los moles de A entre los moles totales. Entonces, los moles totales serían los moles de A entre la composición de A. Entonces, esta ecuación la podemos sustituir para cada uno de los componentes. Y igual de la misma forma sería para B. Tendríamos XA por la propiedad entre moles de A más la parte de B. Entonces vamos un poco rápido. Ya tendríamos esta ecuación. Entonces, esta si la logran observar, solo déjenme un momentito. Esta forma es la que nosotros vamos a conocer como propiedad molar parcial. Esta de acá. Entonces, estas dos son propiedades molares parciales. Entonces, una propiedad molar parcial, se va a definir como la propiedad de ese componente con un simbolito arriba, con una barra, y va a ser básicamente la derivada de esa propiedad con respecto a los moles, a presión, temperatura y composición constante. Entonces, esto va a ser a una definición dada. Se tiene que cumplir, tenemos que tener presión, temperatura y composición constante. Entonces, podríamos decir que el volumen molar parcial, por ejemplo, sería la derivada del volumen molar, del volumen con respecto a los moles de ese componente. Este es del componente I, a presión, temperatura y composición constante. Entonces, regresamos acá y podemos hacer esta transformación. Vean acá, tenemos el efecto de ese componente con respecto a sus moles. Entonces, la propiedad de la solución molar sería XA por MA, que en este caso ya hemos hecho la transformación para cada uno. Entonces, esta es la propiedad molar parcial de A y esa es la propiedad molar parcial de B, que sería la propiedad del efecto de B en propiedad dividido los moles de B. Entonces, no son los moles totales, son los moles de cada uno de los componentes. Y así es como se representaría. Entonces, de forma general, podríamos decir que la propiedad de una solución molar va a ser la sumatoria. Sería la sumatoria de I de XI por MI. Vamos a corregir. Así de esta forma. Entonces, si decimos para el volumen molar parcial, para el volumen, voy a colocar, para el volumen de la solución, que en este caso estamos hablando de molar, diríamos que el volumen de la solución molar sería XA por el volumen molar de A parcial más XB, que son las composiciones, ¿verdad? Por el volumen molar parcial de B. Y ya tendríamos esos
esta definición básica, si la quieren ver así, de cómo podrían trabajarla para preparar soluciones. Entonces, esta se las dejo acá enmarcada porque les va a servir para la práctica 1. Entonces, acá tenemos ya un ejemplo. En este caso, para una solución. Digamos, acá sabemos esta definición que habíamos escrito arriba. Y si necesitamos preparar un volumen de tanto a tales composiciones, la pregunta acá es cuánto tomo de A, que en este caso va a ser puro. Este símbolo significa que es puro. ¿Cuánto tomo de A y cuánto tomo de B? Del frasco, digamos, si voy a preparar una solución de estas composiciones y quiero este volumen total porque lo voy a trabajar en un balón, ¿cuánto debo tomar del frasco? Entonces, esa es la pregunta acá. Como sabemos que va a afectar el efecto de las propiedades molares parciales, vamos a tomar la solución analítica y vamos a partir de que si el volumen molar de la solución, ¿verdad?, es el volumen total de la solución en forma extensiva dividido los moles, podemos decir también que los moles totales van a ser el volumen total y dividido el volumen molar, pero el volumen molar lo tenemos acá. Entonces sería XA por el volumen molar parcial de A más XB por el volumen molar parcial de B. Entonces esta es la misma definición y lo pueden ver ahí. Ahora bien, ya que tenemos eso, sabemos también que el volumen molar parcial de A va a ser el volumen de A en estado puro entre los moles de A. Entonces acá esto es lo que nos interesa. A esto tenemos que llegar. De la misma forma para B. Bueno, no lo voy a escribir porque no es necesario. Y también tenemos que tener en cuenta que el volumen molar parcial de A, si definimos esta en términos de la densidad, recuerden un poco la ecuación de densidad, sería que esta parte de acá, que es volumen extensivo, entonces sería la masa de A entre la densidad de A, dividido los moles de A. Y también los moles de A los podemos conocer a partir de la relación entre su peso molecular y su masa. Entonces sería, nuevamente copiándolo de arriba, entre la masa entre el peso molecular de A. Entonces, esta parte corresponde al volumen de A y esta parte corresponde a los moles de A en términos del peso molecular. Entonces, acá se nos van estos términos y nos queda que el peso molecular de A entre la densidad. Entonces, esta es una forma también general que pueden utilizar, que el volumen de A es esto. Entonces, por si no a veces requieren determinar el volumen molar parcial de A en estado puro, a partir de una preparación de soluciones pueden saber esta relación entre peso molecular de A y la densidad de A. Entonces, sabemos que como es una preparación, al ser preparación, creo que este es otro color. Voy a cambiar el color. Al ser una preparación, sabemos que el volumen de A en estado puro va a ser entonces. Habíamos dicho que este que está en amarillo acá, lo voy a remarcar en amarillo nuevamente acá, es el que necesitamos. Lo voy a marcar acá en amarillo. Entonces, si despejamos de esta ecuación, tenemos que volumen molar parcial de A por los moles de A. Y esto va a ser igual a partir de esta ecuación, sabemos que va a ser el peso molecular de A entre la densidad de A. Tenemos ese primer efecto. Y Na, sabíamos arriba, de la ecuación que teníamos acá arriba,
de la relación entre los moles, perdón, es esta, con su composición, podemos también colocarlo en términos de una sola variable, que es la que tenemos acá, moles totales. Entonces tendríamos XA por los moles totales. Ya tendríamos esa ecuación. Y para terminar de resolver, sería que el volumen puro de A que requerimos del frasco va a ser XA por el peso molecular de A entre la densidad de A. Y estos moles totales los voy a marcar en verde. Estos moles totales son los que tenemos acá. Voy a quitar esto. Estos moles totales son los que están en verde. Entonces los podemos sustituir acá. Esa ecuación completa que es volumen total entre XA por volumen molar parcial de A más XB por volumen parcial de B. Voy a correr un poco más para acá. Y ahí tendríamos la ecuación para el volumen de A que debemos tomar del frasco. Entonces, lo que nos interesa al momento de una preparación, si se dan cuenta, es la propiedad extensiva, porque necesitamos saber cuánto vamos a obtener del frasco. Entonces, esa es una forma de hallar los volúmenes de las sustancias que requerimos para preparar la mezcla. Lo pueden hacer tanto en la preparación de mezclas de líquido vapor, que ya les dan una composición definida, digamos, ya les dicen cuáles son las XA y XB que debemos utilizar. O pueden hacerlo también para líquido líquido, en los que en la práctica presencial se utiliza el mismo método para determinar cuánto necesitamos preparar de cada componente. En este caso es un poco más complicado porque tenemos 3 componentes, entonces la ecuación se hace un poco más larga. Eso sería lo único distinto. Y la forma 2 les voy a colocar acá porque hay varias formas. Forma 2 es que se halla los moles totales. ¿Cómo hallamos los moles totales? Con esta ecuación, bueno, con esta ecuación que está arriba. Entonces los moles totales podemos hallarlos a partir de la ecuación de arriba, que sería XA, y acá el volumen molar parcial sabemos que es el peso molecular entre la densidad de A más XB por el peso molecular de B entre la densidad de B. Entonces, ya que hayamos los moles totales, se resuelve para el volumen de A puro, que sería básicamente la ecuación que teníamos acá arriba sin resolver. Sería únicamente el peso molecular de A entre la densidad de A por XA por los moles totales. Entonces, les voy a colocar acá en verde nuevamente. Entonces, esa es la forma 2. Cuando quieren hallar el volumen también de ese componente en estado puro. Hay otros métodos, creo que hay uno que es en sistema de ecuaciones, también es válido, pero esto pues lo pueden realizar de una de estas dos formas también, que es bastante sencillo. Entonces pueden verificar, les voy a dejar las respuestas ahí. Traten de utilizar benceno acetona. Trabajen con acetona como A y benceno como B. Traten de resolver para este volumen dado y estas composiciones, y abajo en la descripción les voy a dejar las respuestas para que chequen si es correcta la respuesta que tienen. Entonces esto sería únicamente, y mucha suerte en su corto.